de los aspectos de los cuales se ha discutido es qué ocurre con los presos de la revuelta, del estallido social, y si hay o no una diferencia en la posición marcada por Giorgio Jackson y Camila Vallejo en torno a retirar las querellas por ley de seguridad del Estado, a diferencia de lo dicho por el presidente electo de más bien ir analizando caso a caso. Estamos precisamente en comunicación con un exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, para poder analizar también su punto de vista en torno a este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, parece que no hay retorno, así que vamos a prontamente poder mejorar esa comunicación para poder establecer esta entrevista, porque también es importante conocer la posición que tiene la institucionalidad, podríamos decir, en torno a esta discusión, y precisamente Lamberto Cisterna dijo que hay un contenido político en torno a la ley de seguridad de Estado, que hay un componente de esta índole, de carácter político, por lo que se requiere que la autoridad política inicie el procedimiento para su sanción. Esas fueron parte de las palabras que hoy están en la prensa, así que también es interesante poder sumar, obviamente, su opinión en torno a este tema. Entiendo ya, don Lamberto, que tenemos la posibilidad de escucharlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, interesados en conocer su posición en torno a este tema y qué le parece que y qué implica finalmente el posible retiro de la ley de seguridad del Estado en torno a estos casos que se denominan como los presos de la revuelta, del estallido social. No, en la medida en que ellos han sido querellados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y esa ley da la exclusividad a la autoridad política tiene entonces, por disposición de la misma ley y por lógica del enfoque del asunto, la posibilidad de retirarlo, o sea, de desistirse de la querella. Y la misma ley señala que si se desiste de la querella, el efecto es que se termine el juicio, se terminan las cautelares, se termina de cumplir la sanción si ya estuviera establecida, y si no está establecida es imposible hacerlo porque se acaba el proceso. Todos los delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado tienen algún contenido político, fundamentalmente dependiendo de quién lo mira y cómo ve que se altera el orden público, que es el telón de fondo de la Ley de Seguridad Interior. Y eso hace explicable de que la autoridad tenga la capacidad de movilizar esa ley, presentar las querellas y también la capacidad de desistirse con las consecuencias que le acabo de mencionar. Ya, entonces el momento en que se desiste, se termina el proceso en torno a quienes están detenidos o están en una situación de una presión preventiva a partir de una querella relacionada con la Ley de Seguridad Interior del Estado. El rigor se termina todo, se termina el proceso, se termina cautelares, cualquiera que sea, y no es posible dictar sentencia porque ya no tiene sustento, porque no tiene proceso, y si se dictó sentencia y hay una pena que está en curso, se termina de cumplir, es decir, no se cumple más, es lo que quiero decir, y la persona queda liberada entonces de esa imputación. Hay un catastro, porque otra cosa que ha sido compleja en torno a este tema es efectivamente qué se puede albergar bajo el paraguas efectivamente de presos de la revuelta, qué característica precisamente de los hechos cometidos pueden estar bajo ese rótulo. Y ahí de inmediato también está la misma posición tomada por el presidente electo, es decir, vamos a analizar caso a caso. Entonces no sé si hay una información que usted también nos pueda entregar de qué tipo de delitos y de acciones están precisamente en este momento con querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Yo no tengo exactamente una estadística del asunto, pero a mí me parece que buena parte de los delitos que se cometieron con motivo de esta situación son delitos más bien de tipo común, vale decir robos, incendios u otros parecidos. Ahora, si los ubicamos nosotros en el contexto de una revuelta que significó alteración del orden público, califican como para que se presenten querellas por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, la autoridad política, cualquiera que ella sea que esté ejerciendo el mando, elige el camino a seguir. Y si elige el de la Ley de Seguridad Interior, se rige por el proceso que corresponde a esa ley y en su minuto tiene también la facultad de echar marcha atrás.
para desistirse y dejar entonces sin efecto todo lo que se ha caminado. Recuerde usted que en muchas oportunidades esta actuación de la autoridad política es parte de las negociaciones. Cuando ha transcurrido un tiempo desde que se cometieron los hechos ilícitos, la autoridad negocia y se llega entonces a un punto en que se desiste para que todas las cosas vuelvan a una cierta normalidad, por así llamarlo. Y esa ley, por las penas que comprometen querellas que están relacionadas con la Ley de Seguridad Interior del Estado, ¿es lo que también tiene relación con las prisiones preventivas tan extensas y que no se pueda esto reemplazar por otro tipo de medida cautelar? Bueno, yo entiendo que muchos, o casi nadie, digamos, mejor dicho, está actualmente en prisión preventiva, está con otras cautelares, pero es una ley de mayor rigor que naturalmente autoriza en el hecho que se prolongue la prisión preventiva. Ahora, la gran norma que rige entre nosotros desde la aprobación del sistema procesal penal nuevo es que la prisión preventiva es absolutamente excepcional. La norma es que la persona espere la sentencia en su casa. Entonces, cuando se trata de cuestiones muy excepcionales que efectivamente gravitan en el orden público, ponen en peligro la seguridad de la sociedad, en ese caso, ¿no es cierto?, los tribunales persisten en mantener en prisión preventiva, pero es una cosa absolutamente excepcional. Ahora, pero lo que ha sido motivos de un análisis y precisamente de los propios entendidos en la materia, de connotados abogados, es decir que en nuestro país existe un abuso excesivo de la prisión preventiva y que esto también estaría ocurriendo en casos de personas que están detenidos por el contexto del estallido social. ¿Cómo usted también toma este punto, que es personas que llevan más de 2 años, porque muchos de los argumentos insistentemente de quienes precisamente piden que haya una mayor aceleración en torno a esto es que pronto haya un juicio, y el argumento también que ahí se escucha de parte de ellos, sobre todo de algunos abogados que lo están defendiendo, es decir que acá la problemática está en que no hay pruebas suficientes para que ese juicio se inicie y por eso hay un punto de cuestión en torno a por qué ha sido tan extensa esa prisión preventiva. Bueno, tal como le decía, idealmente no debería existir prisión preventiva muy prolongada. Eso es solamente para situaciones muy excepcionales, en caso de peligro de fuga, en caso de peligro de la seguridad de la sociedad, pero en general la idea que preside nuestro sistema es que la prisión preventiva sea lo más escasa posible. Entonces, es natural que la gente reclame por largo tiempo de prisión preventiva porque esta medida, que es una cautelar y que tiende a asegurar el éxito del proceso, en definitiva pasa a transformarse en una prisión anticipada, una condena previa. Pena anticipada. Una condena previa, si se quiere decir así. Entonces, eso no es aceptado hoy por hoy en el ámbito del derecho penal. Y por eso deberían acelerarse todos estos procesos hasta llegar a un punto en que si no se tiene todavía la batería de pruebas suficiente, a lo menos la persona esté en una libertad total o relativa, pero no en prisión preventiva. ¿Y cuál es su opinión precisamente de esta extensión que de 2 años a juicio cualquier persona es excesiva y por qué no se ha llegado a un juicio? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de eso? Bueno, como les digo, yo no tengo la estadística clara y no puedo asegurar que efectivamente haya personas con más de 2 años con motivo de estos delitos específicamente. Hay casos en general en que se produce y eso tiene que ser motivo de un examen particular muy claro porque no debería ser así. Ahora, ¿por qué se produce esto? Se produce porque la investigación no es fácil. No es lo mismo ir arrancando que ir persiguiendo. El que va arrancando tiene múltiples ventajas respecto del que va persiguiendo. Entonces, reunir la prueba y la prueba suficiente como para producir convicción en el juez no es fácil de encontrarla. Entonces, la Fiscalía abunda en nuevas diligencias, trata de buscar por un lado, trata de buscar por el otro, para cumplir a cabalidad su misión, que está establecida por ley y por la Constitución, de llegar a establecer los hechos y sancionar a los culpables. Entonces, siempre tenemos que tratar de hacer un equilibrio entre el derecho de la persona imputada o perseguida a no estar mucho tiempo en prisión preventiva y el derecho de la sociedad a establecer claramente los hechos y sancionar a los culpables. Porque para eso existe el derecho penal, para eso el Estado se ha organizado, para perseguir a quienes infringen la buena conducta dentro de la sociedad. Si no fuera así, no tendría sentido.
Otro de los aspectos que se plantea en esta discusión tiene que ver con si las personas detenidas tienen algún tipo de antecedentes penales. Y en un catastro, porque una de las cosas que usted mismo ha reafirmado y que ha sido una de las problemáticas en torno a esto es un registro específico de cuántas son las personas y cuál es la situación de cada uno de ellos. Es que al menos 2/3 de los presos de la revuelta, según la información, por ejemplo, que entrega Ciperchile, una investigación que ellos hicieron, no tienen antecedentes penales. ¿Cómo también eso es un factor a considerar en torno a la discusión de cuáles son los tipos de delito y quiénes son las personas que están en este momento sin un juicio todavía, en una prisión preventiva extensa, a la espera de que efectivamente ya se pueda zanjar la situación penal que deben enfrentar? La situación de que una persona tenga condenas anteriores es digna de considerar en función también del delito de que se trata. Si una persona tiene condenas anteriores, pero el delito es un delito leve, no tiene mucho sentido considerar una sanción anterior, porque estamos siempre tratando de emitir un juicio sobre el acto y no sobre la persona. Pero si tenemos un delito de mucha connotación, de mucha importancia o fuerza y que violente el espíritu de la sociedad, naturalmente inciden entonces una serie de cuestiones, entre ellas la circunstancia de que la persona tenga condenas anteriores. Y eso entonces hace el ánimo del juez y la decisión del tribunal de dejar a la persona en prisión preventiva, porque ya no es lo mismo, ¿no es cierto?, que quien no lo tiene. Entonces, a la inversa, por lo que usted me pregunta, si la persona no tiene antecedentes, debería ser todavía más deseable, o es más deseable, que esa persona egrese en libertad, aunque sea con unas cautelares de menor intensidad, pero no esté en prisión preventiva hasta que se tenga los elementos como para hacer efectivamente un juicio. Y para finalizar, hay una normativa que en nuestro país está en el Poder Legislativo en torno a una amnistía en estos casos. ¿Eso sería una injerencia en las decisiones del Poder Judicial? Porque también lo que hemos escuchado por parte del presidente electo, Gabriel Boric, es decir que él va a respetar la independencia del Poder Judicial en torno a cómo enfrentar la situación de los detenidos del contexto del estallido social. Yo pienso que no sería una injerencia, porque la facultad de disponer indultos generales, y yo entiendo que hasta ahora se ha hablado de indultar a los que se llama presos de la revuelta, la facultad de disponer indultos generales es del Congreso. O sea, necesitamos una ley para eso y ahí interviene el Congreso y el presidente de la República. Los indultos particulares son propios del presidente de la República. Y la amnistía también es propia de una ley. Y como eso sigue sus cauces, se está respetando lo que es propio del Poder Judicial y lo que es propio de los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Podría alguien pensar que es una injerencia porque siendo un asunto que ya está en el Poder Judicial se le sustrae mediante esta amnistía o este indulto? Pero el ejercicio de las facultades de uno y otro, mientras esté legítimamente hecho, no tiene por qué significar una injerencia en el actuar del otro. Ok. Le queremos agradecer su tiempo, la posibilidad de conversar y también analizar este tema. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.